El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolenguo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchísimas gracias por su atención y por conectarse una vez más con nosotras y nosotros. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención de las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitados que hablan sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza del ponente que tenemos como invitado esta tarde. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a Donaldo Rivera Lezama. Donaldo es hablante de la lengua cuicateca. Escribe poesía y cuento, donde sus actividades se basan principalmente en fortalecer la escritura, promoción en su lengua indígena en los espacios públicos. Donaldo, el cuicateco, como se hace llamar, ha participado en el libro Intraducibles, convocado por el INALI, UNESCO y la editorial Santillana. Es coautor de cuentos breves para niños rebeldes cuicatecos por Seculta. Ha escrito artículos sobre la cultura y en específico sobre las lenguas indígenas. Su último artículo, titulado Oaxaca entre la interculturalidad y la pobreza histórica, por la revista Siglo XXI de la Dirección General de Población de Oaxaca, DIGEPO. También ha dado charlas y conferencias sobre la importancia de no perder la identidad comunitaria, así como su importancia de expresarlo en los espacios públicos. Su compromiso social ha sido un factor que le ha otorgado un factor que que le otorgó el gobierno del estado de Oaxaca en el año 2015 el Premio Estatal de la Juventud. En el año 2016 la presea Irene Robledo por la Universidad de Guadalajara y el reconocimiento por la legislatura del Congreso de Oaxaca. Actualmente es integrante y asesor en investigación de la red de intérpretes y promotores culturales, con quien también impulsan las letras indígenas y la promoción de la justicia en el ámbito judicial. Donaldo formó parte del equipo traductor de la reforma constitucional segundo en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el año 2024 y actualmente obtuvo el programa de estímulo de la creación y el desarrollo artístico de la Secretaría de Cultura, donde le permite la creación de literatura desde la visión filosófica de los cuicatecos. Muchísimas gracias y sin más preámbulo, le cedemos la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra, por la presentación. Muchas gracias, nuestras instituciones que nos están convocando el día de hoy. Este, en mi lengua decimos Takasnun, que es como el saludo de manera general. Y, y precisamente ese es el tema que nos da el día de hoy, a través de la invitación para poder hablar un poquito de cómo podemos construir. Este, y también a través de esto podemos hacer una investigación referente a las lenguas. En específico, yo tengo una línea que seguir, que es la lengua yucateca, pero pues creo que también compartir, ¿no? Las experiencias y los retos que estamos asumiendo desde nuestras trincheras, creo que nos va a ayudar muchísimo para poder no cometer los mismos errores que se cometen normalmente, para poder revitalizar y sobre todo generar condiciones que las lenguas pues no se pierdan, ¿no? Es una situación que estamos viviendo no solo en Oaxaca, creo que en todo el país, y en el norte pues yo creo que es mucho más visible esa situación. Y por eso quise titular esta charla con ustedes, que denominé Construcción de la Documentación Lingüística desde la Literatura Indígena Filosófica. Más que nada porque creo firmemente que podemos construir mucho trabajo desde nuestras comunidades, desde nuestros lugares de donde estamos asentados, ya sea rurales o urbanos. Podemos trabajar bastante el tema de la lengua, construyéndolo desde esa mirada de la literatura, por ejemplo, en mi caso, que es la poesía y el cuento. ¿Cómo podemos trasladar estos elementos que tenemos las comunidades para crear, pues, trabajos muy, 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 que pueden tener el mismo validez, la misma importancia que tienen las lenguas, pues,
que tienen más hablantes, ¿no? Como el inglés, el español. Y y es a partir de también de que he visto de que pues muchas lenguas, sobre todo las europeas, utilizan sus elementos culturales, la forma en cómo están construidos como sociedad para poder hacer grandes literaturas. Y creo que si ellos están construyendo esa parte, creo que también nosotros como pueblos indígenas podemos construir desde nuestra perspectiva ese trabajo que puede ser también interesante y que podemos compartir al mundo. Y sin más, pues yo creo que voy a iniciar con la parte que, que es el tema de la documentación lingüística. Yo creo que ustedes ya han visto en otras sesiones que es la documentación lingüística. No está de más que vayamos compartiendo esta parte, que nos habla prácticamente que es la parte o el campo que hace la investigación y la práctica lingüística, dedicada básicamente a compilar y preservar datos lingüísticos primarios y a crear interés o interfaces entre estos datos primarios y varios tipos de análisis basados en ellos. Creo que esa parte es muy general. Es decir, por ejemplo, el tipo de investigación que se hace es para obtener, normalmente para instituciones, es para obtener números. Los números al ser fríos, pues nos dan una pauta, ¿no? Pero nos sirven también a veces para poder decir dónde estamos situados y hasta dónde queremos llegar. Entonces yo creo que esa parte de la parte de la documentación nunca hay que dejarla. Y aparte la documentación lingüística, sobre todo, nos permite, por ejemplo, de entender la información de manera cuantitativa y cualitativa. Es decir, pues podemos saber cuántos hablantes somos en una cierta lengua y no podemos saber cuántos, cuántos podemos, qué podemos iniciar a hacer como actividad a partir de los números que nos están arrojando. Entonces yo creo que esa parte cualitativa y cuantitativa no está peleada en la investigación. Sin embargo, a veces tienden a inclinarse a una más y a veces dejamos a un lado a otro. Y creo que esa parte sí tenemos que llegar a un punto de equilibrio, de equilibrar o de generar esa parte donde puedas decir, yo estoy generando números, pero también estoy generando la parte de esa información, la parte qué cualidades tiene mi información, qué hablantes tienen, qué edades son, qué están haciendo, qué está pasando con las edades más tempranas. Hablan la lengua, la están dejando de hablar, entonces eso creo que nos permite, ¿no? Y ya si queremos abondar más en el tema, a lo mejor en los sonidos, en cuestiones que pues requieren un poquito más, ¿no? De tecnicismo. Creo que también en la parte de la, de la información actualmente que se está generando permite también la digitalización de datos. Creo que a partir de los últimos años la información se genera muy rápido y al generarse rápido podemos tener muy rápido la información, muchas personas al mismo tiempo y eso nos va a permitir muchísimo para poder tomar decisiones, qué queremos hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay un avance muy grande en el tema de la digitalización siempre y cuando saberla ocupar con responsabilidad y sobre todo valorizar, ¿no? El trabajo que están haciendo las personas, los lingüistas, los que no son lingüistas, los que están haciendo activismo desde sus comunidades, cómo generan esta información, cómo podemos utilizarla y cómo darle de créditos a esta información que está generando, porque es una base, pues creo que requiere muchísimo trabajo de campo y al final del día creo que nosotros, pues tener a disposición esa información nos permite muchísimo para poder iniciar desde de esa etapa, ¿no? Ya no iniciar desde cero. Ahora, también quería compartir con ustedes en la parte de que la documentación lingüística son multimodales. Por ejemplo, cuando hablamos de eso, es que nos referimos que la documentación multimodal es la comunicación en la que intervienen modos humanos. Por ejemplo, la voz o el habla, los gestos y los movimientos entre las computadoras de los usuarios. Creo que esa parte de repente se nos olvida de que las personas tienen una voz, una historia y sobre todo tienen una información, ¿no? Que ha estado acumulada y que regularmente en las comunidades es una información que ha sido transmitida de manera de la oralidad. Entonces, esa información logró llegar y atravesar varias generaciones. Entonces, yo creo que ese tipo de información es bastante valiosa y que normalmente las nuevas generaciones no podemos transmitirla, o nos cuesta muchísimo transmitirla
Y creo que algo que nos podemos apoyar es de la tecnología, como se me dijo. La tecnología tenemos que aprender a ocuparla de la manera que nos permita estar a nuestro favor y no que la tecnología nos gane en, en esta carrera, ¿no? Y aparte también nos permite construir datos primarios que van a formar parte del núcleo de la documentación. Y esa parte, por ejemplo, las grabaciones o video de algún evento, nos permite, por ejemplo, sobre todo, generar información de primera base. Esa información de primera base estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen. Y al hacerlo, esa información es una información virgen, yo le llamo. Mucha gente le llama información de núcleo, información de base. Pero esta información al final del día nos va a permitir iniciar hacia dónde queremos. Queremos hacer activismo, queremos generar información o queremos hacer una política pública, ¿no? Entonces, al final del día, esa es la información y generar información es muy, muy importante. Sin embargo, creo que lo que nos trae el día de hoy es el tema de la poesía indígena. Bueno, ese es el tema que yo abarco y quería compartir con ustedes esa parte de hablar que la poesía indígena, pues sí, sí habla que es un fenómeno, pero yo creo que también es un tema que ya existía y también muchas veces hablan, es que la poesía es nueva, la poesía es contemporánea. Yo creo que las poesías siempre ha existido y si no, pudiéramos que irnos con un poquito de la historia, nos damos cuenta que mucho antes de la colonización, la poesía ya se transmitía, sin embargo, pues no la conocíamos, ¿no? No respetaban todas esas visiones que ahora se concentra que las estrofas, que los versos, o sea, eran sentimientos plasmados tal vez mediante códices. Sin embargo, ahora pues ya tenemos la posibilidad de poder plasmarlo, pues ahora en nuestro alfabeto y todo eso. Sin embargo, creo que al inicio, pues sí fue un proceso muy, muy complejo para la colonización y después de allí pasar, ¿no? A diferentes generaciones y poder conservar ese conocimiento. Y creo que algo que también tenemos que rescatar es que las poesías que se generan en las lenguas indígenas no solo reflejan un pensamiento, sino también reflejan en cómo se concibe la parte social, la parte económica, la parte de cómo nos relacionamos con los elementos que es la naturaleza, por ejemplo, cómo podemos delimitar un animal, una planta, y eso nos ayuda muchísimo a poder plasmar y generarlo mediante algún concepto, algún pensamiento que pueda resaltar la belleza de cada uno de los aspectos de nuestra cultura, así como lo hacen las demás poesías, ¿no? También en una poesía puedes reflejar problemas que están pasando alrededor. Puedes hacer demandas ciudadanas con una poesía, porque la poesía permite muchísimo poder generar, generar diferentes aspectos de la información. No solamente es hacer lo bello que está pasando en esas comunidades, sino podemos demandar ciertas situaciones, pero de una forma que no precisamente sea como las que ya se conocen, ¿no? Entonces yo creo que la poesía puede abarcar muchísimos aspectos y podemos hacer muchísimas cosas con la poesía. Y creo que esa es la parte esencial de la poesía que se puede generar desde el aspecto donde conocemos. Ahora, por ejemplo, también tenemos un tema ahí de que, por ejemplo, hay poetas que yo creo que ustedes muchas veces ya han escuchado, ¿no? De la maestra Nadia López, por ejemplo, que es Tunzabi, que se conoce como Mixteco, es de Oaxaca, el maestro Mardonio, que es es náhuatl que es veracruzano, me parece, Atere Miyagual, náhuatl igual, Carlos Al, es náhuatl, tiene bastante interesante trabajo, Natalio Hernández también, Celerina Patricia, igual mixteca de la parte de Jocoapan de León, y Juan Gregorio Regino, que es mazateco. Y también tenemos a Guadalupe Hernández Dimas, que es purépecha. Ellos son como los poetas que hemos escuchado hablar de manera general o hemos leído alguna vez. Yo espero que ustedes hayan leído alguna vez algún trabajo de ellos, ¿no? Entonces ellos son 9 de los tantos poetas que hay desde nuestras comunidades que podemos trabajar y ver cómo ellos hacen filosofía desde los elementos que ellos han conocido en sus comunidades. Es decir, por ejemplo, Nadia se enfoca muchísimo en el tema de las mujeres. Entonces, cómo ella retoma estos elementos para poder plasmarlo en los pensamientos, en los sufrimientos que están pasando alrededor, los acontecimientos. Y así cada uno de ellos, de los poetas, retoman elementos
propios de lo que está pasando a su alrededor y de lo que es parte del aprendizaje y de su identidad. Por ejemplo, en el caso específico de Chihuahua, encontramos a dos personas que considero que tienen un trabajo que yo en lo personal he trabajado, he escuchado, he leído, que es el poeta Martí Macawi y Enrique Servín. Me parece que Enrique Servín ya falleció. Y creo que hay otros, me parece que hay otros, pero son como los dos que ubico así muy rápido de la parte de la literatura, del activismo, de la cultura de Chihuahua. Ahora, por ejemplo, también quisiera compartir con ustedes lo que representa la cultura de nosotros. Por ejemplo, mi cultura es una de las agrupaciones de la lengua otomangue y nos ubicamos en la parte noroeste del estado. Y nosotros principalmente somos como una de las culturas minoritarias del estado de Oaxaca, porque cuando hablas de Oaxaca siempre hablas de la lengua zapoteca, mixteca, chatina y tal vez la lengua mije, pero creo que hasta allí nos quedamos y de allí sabemos que hay muchísimos otros pueblos, porque dicen que Oaxaca es como un centro cultural donde hay muchos pueblos, pero cuando llegamos a ese punto topamos y decimos hasta allí llegamos, ¿no? Sin embargo, hay otras comunidades que son minoritarias y que también están representadas con un grupo de población que tiene un pensamiento propio y que tiene una lengua, tiene una estructura organizacional, y en este caso, pues mi cultura, ¿no? Que es la lengua cuicateca, y nosotros nos autodenominamos como la cultura de los Divacu. Y creo que ese es el otro tema que también creo, no es necesario abarcar tanto hoy, pero muchas de las lenguas que se hablan en México están autodenominadas por alguna institución, por alguna investigación que se hizo hace muchos años, y entonces, pues, por ejemplo, le dicen, ah, tú te llamas tal, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, nos pusieron tal por el distrito, ya. Entonces, ya. Pero, por ejemplo, y vas a la comunidad y les preguntas, ¿usted habla la lengua yucateca? Y dice la gente, no hablo, ¿no? Y si dices, oye, ¿se habla divaco? Y dice la gente, ah, sí hablo, pero como que pues ya de tanto que nos preguntan, ¿hablas cuyateco? Pues dices, bueno, sí hablo cuyateco ya, o sea, no. Pero es un tema también que tenemos los hablantes en muchas comunidades, sobre todo creo que también en Chihuahua está pasando mucho de que pues tienen un nombre las culturas, ¿no? Les asignaron y se quedaron con ese nombre y les está costando muchísimo a entender esa parte. Y ya cuando ellos llevan pues ya con el tiempo pues van asimilando, ¿no? Que así también se les autodenomina. Y pues quería compartir también con ustedes de que dentro de esas culturas, ¿dónde estamos ubicados? Por ejemplo, de las 15 que se hablan, creo que las más conocidas es el zapoteco, como decía, el chinanteco, el mije, el mixteco, ¿no? Incluso el mixteco está extendido en otras partes del estado, me parece que abarca Veracruz, Puebla y Guerrero. Tenemos otras culturas como minoritarias también, como el tacuate, la musgo, el pueblo afro-mexicano que se encuentra en parte de la costa de Oaxaca y tenemos aislaciones de población nahua o náhuatl, que se encuentran. También tenemos a una de las islas más grandes que es el Mazateco y la lengua chocholteca que igual le tiene muchos problemas porque está a punto de desaparecer y el escateco que lo pusieron mal acá porque esa está ubicada en la parte verde. El escateco es una lengua que tiene creo que dos hablantes, entonces prácticamente está en ese proceso de desaparecer. Y creo que cuando ya una lengua está en ese proceso, yo en lo personal siempre he dicho, creo que es mejor generar en literatura, documentación, para poder tener los sonidos, porque creo que hacer un trabajo de decir, voy a rescatar una lengua cuando tiene dos, tres hablantes, ya es una cuestión de que pues ya no se va a poder, porque ya hay un proceso de ruptura muy grande, que pues muchas veces en nuestra comunidad decimos algo roto, ya jamás va a poder ser igual. Entonces, ese es como el tema, ¿no? De que las lenguas que ya están pues lamentablemente lo único que yo creo que se puede hacer es documentarlas para que no se pierda la memoria histórica. Sin embargo, creo que hay lenguas como la mía, el cateco, el chocholteco y el chontal, que son lenguas minoritarias, que donde se puede hacer muchísimo trabajo para poder como volver a hacer que resurjan, porque pues son lenguas que ya también van en ese proceso de desaparecer. Y ese es mi pueblo. Les comparto una foto de mi pueblo. Se llama Santo Reyes Pápalo y pues el día que gusten pueden, son bien recibidos en la comunidad.
me hice una comparación de la situación que está pasando entre Oaxaca y Chihuahua. Por ejemplo, de la cantidad de población indígena que hay y, por ejemplo, y cuántas áreas de oportunidades podemos tener, ¿no? Y cuál es la situación también. Por ejemplo, hay situaciones muy lamentables de que las personas de las comunidades que hablan muy bien, en mi experiencia, que hablan muy bien la lengua, regularmente son personas que no saben leer y escribir o muy pocas veces logran entender el español. Y lamentablemente son personas las cuales pueden aportar muchísimo para fortalecer la lengua, porque son personas que no solamente te van a, porque siempre los vemos que les sirven a las personas que documentan para a dar información, pero creo que aparte de eso pueden aportar para poder construir otras esferas, ¿no? De cómo se visualiza el mundo, sobre todo porque son personas que lo visualizan desde esa única lengua y no tienen una incorporación como la lengua española. Entonces siento que ahí podríamos como ver, ¿no? Y otro tema es, como lo estaba analizando, dos lenguas, en especial mi lengua y la lengua taramara. Y estaba revisando también de que estas dos lenguas, por ejemplo, la taramara tiene 91.554 hablantes, el cuicateco tiene 12.961. Faltaría ver si realmente son esos hablantes, porque esa es la información oficial, pero de repente cuando uno va a la comunidad, encuentra que pues son menos hablantes porque el sesgo es mucho mayor, ¿no? Entonces, pues sin embargo, creo que el trabajo de estas lenguas se puede hacer. Siempre he pensado que cuando tienen más de 5.000, 10.000 hablantes, creo que es un área de oportunidad de poder volver a fortalecerlas para que puedan volver a resurgir y que no sea una oportunidad, no sea un tema donde digan, no, pues ya no se habla la lengua, no me interesa, no se ocupa en los espacios públicos, cuando yo voy a buscar un trabajo, pues no lo ocupan, ¿no? Entonces, siento que aquí podríamos revertir un poco la situación y es un área de oportunidad que estaba revisando de que, pues, por ejemplo, la lengua tarahumara tiene bastantes hablantes. Yo desconocía al inicio cuántos hablantes tenía, pensé que era mucho menor y ahora me estoy dando cuenta que, pues, sí tiene muchísimos hablantes y que, pues, se ha fortalecido y creo que es una identidad muy, 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 muy conocida en nuestro país y que también ha dado muchísimo orgullo, ¿no? A nivel nacional. Ahora, por ejemplo, en el tema de la poesía, regularmente conocemos la estrofa y los versos. La poesía en general, en castellano, se compone de varias estrofas y muchas veces nos enfocamos en el tema de las rimas o los versos. Es decir, por ejemplo, acá tenemos ese verde que te quiero verde, verde viento, verdes armas, ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Creo que en esta parte se entiende muy bien en español. Vamos entendiendo que es un juego de palabras. Al final del día ocupan casi las mismas palabras, como la palabra verde se repite por lo menos 4 veces en la primera estrofa. Entonces nos están diciendo prácticamente que con esa palabra jugaron varias veces y al ubicarlo en diferentes posiciones jugó un papel diferente. Sin embargo, cuando lo quisiéramos hacer así en esa lengua, prácticamente sería imposible, porque las lenguas tienen una concepción muy diferente y creo que no se ajustan a esa situación. Veamos esta situación. Por ejemplo, cuando hablamos otra vez del tema de los versos y las estrofas, y este que se llama El niño yuntero nos habla de carne de yugo, ha nacido, y ese es el verso. La estrofa es todos los cuatro líneas que se componen, es decir, más humillado que bello, con el cuello perseguido, por el yugo para el cuello. Ahí tenemos una estrofa. Entonces, cuando hacemos poesía en lengua indígena, nos preocupa que esa estructura esté así, que tenga un verso, que tenga una estrofa para poder construir el poema. Sin embargo, yo creo que no nos debemos de estancar en esa parte porque la poesía indígena se puede concebir de otra forma. Es decir, podemos meter elementos que aunque en español no lo entiendan, pero nuestra lengua lo entiendan, es mucho más importante. Por ejemplo, cuando hablamos de la filosofía en la poesía, nos referimos que la poesía tiene elementos estéticos, elementos de rima y elementos filosóficos. Los elementos filosóficos no son más
que aquellos pensamientos profundos, aquellas concepciones únicas regularmente de la cultura para poder meter en la poesía. Esos pensamientos que normalmente andan en el aire. Yo siempre digo, andan en el aire porque a veces son cuestiones que nada más se ve en una oración y entonces dices, pues es un pensamiento muy corto. Pero ese pensamiento corto lo puedes unir con otro elemento propio de la cultura y darle una expresión, darle algo para poder describir algo bello, para poder manifestarte, para poder decir esto está pasando o para decir no, este, esto es lo que mi cultura y puedo plasmarlo o englobarlo en esta esfera. Entonces yo creo que podríamos iniciar por ahí. Esta poesía yo la hice y me gusta porque habla de mi cultura, pero al principio cuando yo la empecé a hacer, solamente imaginé decir, ¿cómo podría hablar de la cultura sin abarcar tantos elementos que sí sean rebombantes? Es decir, ¿cómo puede ser ellos son los cuyatecos? ¿No? Entonces empecé a tomar elementos que son muy propios de mi cultura. A lo mejor ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver las flores en el patio? Todos los días las vemos. Podemos ver que si hay un patio, a veces podemos sembrar flores. ¿O qué hace la tortolita allí, este pájaro, ¿no? ¿Qué hace allí? ¿O qué hace esta persona? Por ejemplo, Macario, ¿qué hace el rayo? ¿Qué hacen las abuelas? ¿Qué hacen los abuelos? ¿Y qué tiene que ver que el cempasúchil? Ahora, yo agarré estos elementos porque son los elementos claves para poder definir mi cultura. Es decir, ¿qué define mi cultura? Los cuicatecos, es decir, la lengua o los díbacos. Cuando me refiero a las flores que crecen en mi patio, no son flores nada más, así de que no. Yo me refiero a los niños, porque nosotros como comunidad, de repente, la gente, en los tiempos de calor, nos sentamos en el patio y los niños empiezan a jugar y mientras están comiendo algo, algún postre, algún tema allí de la comunidad, y entonces mientras platican y eso. Y entonces me recordó que cuando nos sentábamos en el patio, de repente platicábamos anécdotas o situaciones o leyendas que nos contaban los abuelos. Entonces, yo los vi como que son flores, que son plantas, que éramos plantas y que fuimos creciendo en el patio, ¿no? Y entonces también el tema era de que, por ejemplo, y los escucho a diario en el cantado de la tortolita, es decir, que cuando yo escuchaba esas anécdotas fui construyendo mi identidad y de lo que es mi cultura. Y un animal que es muy relevante en nosotros es este pájaro porque hay muchísimo en la región. Y cuando hay este pájaro, pues lo puedes ver en el patio, lo puedes ver en cualquier árbol o pues cerca de tu casa. Y entonces, por eso, o sea, siempre sabíamos que aparte de que estábamos sentados escuchando eso, también había otros animales que estaban a nuestro alrededor girando sobre esa situación y de repente pues te mueves y los pájaros se mueven y van y vienen y eso, ¿no? Entonces, por eso al final construí esta estrofa que nos dice, ellos son los cuicatecos, los ven las flores que crecen en mi patio, los escucho a diario en el cantar de la tortolita que traspasa efímera en mi hogar, ¿no? Porque si ponía en mi casa, también digo, casa, si tuviéramos que verlo en la concepción de la lengua española, porque pues casa es una casa, ¿no? Que construimos la estructura. Y cuando decimos hogar, creo que se refiere más como a la construcción familiar. Para nosotros en mi lengua solamente el tema del hogar hace referencia a una sola cosa. Y cuando hacemos en el tema de la casa, también hace referencia solamente a la estructura. Entonces creo que habría que ver esa parte, ¿no? Que quepa esa parte de la comunidad. Y luego dice, ellos los son socráticos quienes combaten por nuestra raíz, como Macario pelea contra su gazuza y que llaman al rayo para mi maíz. Por ejemplo, nosotros, nuestro dios más importante es el dios del rayo. Entonces, al decir que el dios del rayo es más importante, vemos cómo, por ejemplo, las personas cuando siembran, pues siempre están pensando en el tema del rayo. Entonces, si lo metemos ahí, creo que es importante porque cuando empieza a llover para el maíz,
significa que hay rayos. Y cuando hay rayos, significa que va a llover muy bien. Y si llueve muy bien, entonces va a haber buena cosecha. Y creo que ese es otro punto, ¿no? El tema de la alimentación. Y quería también tocar el tema de las abuelas, porque creo que las abuelas es como la base, ¿no? Porque siempre decimos abuelos, abuelos, pero de repente en esos temas nuevos que tenemos, de que tenemos que referirnos a las y los, creo que también ahí sale el tema de que tenemos que resaltar el trabajo de las mujeres. Entonces, les puse aquí, por ejemplo, ellas son mis abuelas, mis estrellas de la mañana. Ellos son mis abuelos que rozan el cielo cuigateco en el atardecer. Cuando me refiero que rozan el cielo cuigateco en el atardecer, me refiero a los roces o a esos cielos que tenemos de repente, que son medio naranjos, y que al mismo tiempo hay una época que nosotros hacemos como una ceremonia, una época que consideramos importante para sembrar el cempasúchil y poder prepararnos a la fiesta de muertos. Entonces ellos son los cuiatecos que retornan. Aquí ya hago de las personas que se fueron, ya no las personas que somos como presentes, ¿no? En esa concepción todavía de decir, pues en el Día de Muertos muchas personas regresan, ¿no? Porque siempre tenemos ese pensamiento de que esas personas regresan. Y ellos nos aún recuerdan el hilo que los tejió con los cantares cucatecos. Es decir, hay muchas pues, cantos, canciones, o como quisiéramos llamar, o plegarias, que hacen como y que nos hacen recordar cómo iniciamos como cultura. Entonces yo creo que allí ya, ahí vamos como viendo esa parte de que estamos construyendo la base, ¿no? De la cultura a la que hago referencia. Y dice, en el Camposanto vigila a sus hijos. Quise hacer referencia al tema de que, por ejemplo, luego las personas se quedan a cuidar las tumbas, ¿no? Los días de muertos, que es una celebración muy importante para nosotros, y cómo se quedan a cuidar, a cuidar, a cuidar, y a compartir. Hay personas que dicen, no, pues está mal de la cabeza porque anda compartiendo, platicando solo, y no, es un tema más filosófico de que las personas a veces también llegan a sanar haciendo ese tipo de acciones, es decir, van a la tumba, y a lo mejor se murió su hijo, falleció el esposo, la esposa, y a veces les quieren contar, ¿no? Todo lo que han pasado durante el año y lo hacen para poder sanar, y eso creo que es muy importante porque es una forma de hacer psicología, es una forma de poder curarnos con esa situación y no precisamente yendo al psicólogo, ¿no? Porque dice mi abuelo, no, pues ¿para qué voy a ir a eso? Voy a contarle a un ajeno cuando yo puedo contarle a una persona que yo conozco, ¿no? Y entonces, pues es un alivio, ¿no? Para ellos. Entonces yo creo que también las cosas de repente tenemos una forma de curarnos, no precisamente como el sistema tan conocido, ¿no? Y pues al final le puse al costado de Papalotipatil, que son como las personas o los personajes más importantes, ¿no? Que han estado en la cultura desde hace años y que forjaron o que son como recordados, ¿no? Como personas que estuvieron en su momento representando la cultura. Entonces, yo creo que esa es la parte que podemos ir aterrizando de generar bases, por ejemplo, de ocupar elementos. Por ejemplo, esto, cuando lo digo en mi lengua, no se escucha tan igual, porque primero fue concebido en mi lengua y después al español. Entonces, yo creo que lo que les sugiero es que aparte de ocupar elementos de su cultura, primero utilícenlo en su lengua. Es decir, van a crear la poesía y ocupen elementos en su lengua, en la lengua que no es el español, y después de eso, preocúpense en trasladarlo al español, y no importa, aunque no se ajuste a la lengua español, porque creo que realmente de eso se trata, de poder buscar que nuestra lengua es la que resalte. Por ejemplo, les voy a decir acá, por ejemplo, y como yo lo digo, Isen y Dibaku. Hinoya toshi itananta, no kushbaye, ni toshkanen, hicho, tortolita. Por ejemplo, cuando digo cane, ¿no? Es como de, los escucho a diario en el cantar, y sí, o sea, por ejemplo, cuando lo digo en mi lengua, lo digo, los escucho a diario en el cantar, pero por ejemplo, en mi lengua lo digo, es como el canto rapidísimo, o el canto que rápido hace la tortolita, ¿no? Porque ella pasa rapidísimo en mi casa. Cane, hicho, tushbaye. Y aparte, cuando digo en mi casa, no hago referencia exactamente a esto, de que pasa rápido, sino hago referencia que pasó volando en el corredor de mi casa, ¿no? O en ese patio luego que tenemos en nuestras casas, que son grandes, ¿no?
y que pues ya en la ciudad a veces ya no hay tanto espacio. Y luego dice, Inseni di baku, ni hinoya tochi, hinuye, tajeu, ni tientrico, macarion chitovis y ches, tumen aidavi ye, ni niu, Insen chiku, ni hinoya no inyu, tochi hinu debe, Insen, inchiche, ni hididebe, tosku di baku, tosku chino, tumenamne, nukwe nanta. Kutu, Iseni Dibaku, ni Anamne. Y por ejemplo, acá cuando aquí digo quienes retornan, por ejemplo, cuando hago eso es como en mi lengua ya no es tan así, sino de que retornan, sino es como de ellos que ya volvieron y están aquí conmigo en mi corazón, ¿no? Y por ejemplo, ellos, Isena, Hindakui, Taka de Iba, Chindaña, Totoshita y Dibaku, Tikan Tutochi, Nukwe, Hinoidaya. Dominan acu y papalotipano teptil. Entonces, por ejemplo, eso es a lo que voy, de que, por ejemplo, construyamos poesía, si queremos construirla, desde nuestra concepción. Nunca hay que hacerla desde el español, porque cuando la hacemos en español, siempre tenemos ese problema de que la queremos llevar a la lengua, entonces en la lengua la traducimos literalmente y pues le muestras a la comunidad, a las personas que hablan o los abuelos y nos botan la poesía porque dicen, oye, esto no es, esto que pusiste, ¿no? Entonces, creo que hay que cuidar ese aspecto. Otro que quería ponerles era este, que es como, eso ya son como elementos o pensamientos que nosotros hemos retomado muchísimo, que, que es la palabra. Para nosotros la palabra es como la parte más importante. Es como tú prometes algo, ¿no? Sobre todo cuando las personas se van a Estados Unidos, dicen, prometo regresar en 10 años, ¿no? Y entonces es como de, pues no es tanto de que, no es tanto de que si va a haber, si va a hacerlo o no va a hacerlo, sino es como de la confianza que yo deposito en ti para que puedas hacer lo que me estás prometiendo. Y por ejemplo, en eso lo traduje en esta poesía que le digo la palabra. La palabra es poderosa, dicen los abuelos. La palabra es generosa, dicen las abuelas. La palabra es humilde, dice mi tía Beta. La palabra es viento, dice mi mamá. La palabra es juramento de la mente y el alma. La palabra dura el tiempo que dura el pensamiento. Una vez rota la palabra, ya nada es igual. Muchas ya se habrán roto y otras más están quebrando. Es decir, cuando rompemos nuestro juramento, la palabra que estamos diciendo, prometiendo a las personas, pues ya, creo que es una cadena, ¿no? De que estamos rompiendo casi todo lo que hemos prometido. Luego la palabra no solo es el juramento del día, sino el quehacer de la noche. Sin la palabra seríamos hombres sin rumbo. Sin la palabra mi saliva sería un sereno en la luz del sol, humo bajo el agua, es decir, no sería nada. Y creo que cuando retomamos esos elementos nos permite muchísimo poder plasmar, ¿no? El pensamiento. Por ejemplo, esa poesía cuando la construí y luego se la llevé a mi abuelo y le dije, ¿cómo ves esto? Esto y me dice, pues está bien, ¿no? Creo que es como, tú estás definiendo cuando nosotros decimos, porque nosotros le decimos palabra como al juramento. Y entonces, esa promesa. Y entonces dice, no, pues tú estás hablando de esto, ¿no? De esto. Ah, dice, "Se escucha bien, dice, pues es eso, ¿no? Realmente es eso, es lo que nosotros prometemos, ¿no? Incluso cuando tomamos un cargo comunitario, pues prometemos, ¿no? Empeñamos nuestra palabra para poder decir que estamos, asumiendo ese cargo con mucha dignidad, con mucho respeto y que vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y esforzarnos, ¿no? En el cargo. Entonces, creo que a veces cuando construimos la poesía no solamente es construirla de nuestra construcción, la construimos ya cuando sentamos que está completa, hay que llevarla a la comunidad y no para que la prueben, sino para compartirla y para que nos digan en qué partes están bien, en qué partes estamos poniendo cosas que estamos alterando tal vez y que no va a ayudar muchísimo a fortalecer la cultura. Una poesía que me encanta de la cultura del autor Martín Macaulay es el tema cuando dice, por ejemplo, esta no tiene una estructura tan grande, pero sí nos genera
y nos dice cómo es, ¿no? El territorio que él habita. Cuando dice, cuando voy hacia el pueblo es tan solo polvo, el agua es tan solo agua y el viento es tan solo viento. Pero cuando danzo en piso de tierra y levanto el polvo, entonces el polvo es la carne de mis antepasados y el agua cristalina que corre es la sangre del mundo y el viento es el espíritu de mi raza. Creo que si nos pudiéramos a desglosar esta poesía, desde las dos, tres primeras líneas tendríamos que ver, ¿no? ¿Por qué nos dice esto, no? Y también el tema es de que pues tendríamos que, y con esto podemos darnos una idea de lo que es el territorio que nos está describiendo y tal vez entender un poquito de la historia. Entonces yo creo que las poesías no solamente son pensamientos bonitos, sino también son cargas filosóficas que permiten al lector, a la persona, incluso a la persona externa, darse cuenta cómo es la cultura. Entonces, pues yo los invito muchísimo que vayamos construyendo poesía. Creo que es una parte muy interesante, porque de repente construir artículos requiere un esfuerzo mucho más largo, de muchísimo tiempo, de a lo mejor hasta meses, y nuestras comunidades no leen esos artículos. A mí me ha tocado que cuando construyo artículos, la gente pues no lee, ¿no? Y cuando hablas de pueblos indígenas y conceptos así, pues nos dicen, "Ah, es que yo ni siquiera soy indígena, ¿no? O sea, desde ahí empezamos, ¿no? Que muchas comunidades no se aceptan como indígenas porque es muy ajeno al concepto. Entonces, yo creo que la poesía puede, es un acercamiento para los niños también, por ejemplo, de que decirles, estoy construyendo poesía y creo que eso es una forma de reenamorar a nuestras personas que están dejando de hablar la lengua, a los niños que no están aprendiendo a hablar la lengua, para poder decir, oye, creo que podemos, ¿no? Que nuestra lengua es bella, ¿no? Y si muchas veces nos dijeron que nuestra lengua era fea o que no servía o que no tenía una carga filosófica, yo creo que sí lo tiene y lo han demostrado los estudios y en la poesía lo podemos reflejar de una manera muy simple, muy corta, pero con bastante proyección de información para poder compartir, porque en nuestras lenguas también se puede crear poesía y poesías muy universales como las que hemos conocido de otros autores de las lenguas que predominan en el mundo. Entonces yo creo que es importante construir ese aspecto. Los que les gusta, con muchísimo gusto, yo puedo pues ayudarnos, ¿no? A construirlo. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De que aunque somos culturas diferentes, podemos ir a ayudarnos para construir trabajos de este tipo y compartirlo. No dejen de compartir lo que escriban, ¿no? A las comunidades, sobre todo a las comunidades, antes de proyectarlo, porque creo que cuando uno intenta proyectar primero y después ir a la comunidad, nos afecta porque creo que la comunidad se siente aislada, se siente ajena a lo que estamos produciendo. En cambio, cuando tú compartes con la comunidad la información, lo que estás haciendo no solo ayudas a que fortalecer, sino también puedes llevarlo y incluso ellos te pueden fortalecer, impulsar en lo que estás haciendo. Entonces, yo la verdad los invito, desde mi perspectiva, les comparto estas últimas reflexiones en el tema de cuáles son las partes que podemos considerar para construir poesía. Por ejemplo, que utilicemos los conceptos de elementos de la cultura pueblo es fundamental. Comenzar a escribir por partes. No quieran construir una poesía en un día, 2 días, sino pueden construir por partes y el día que estén muy inspirados, pues armarlo y estructurarlo, ¿no? Llevar un diario escrito o digital para plasmar las ideas y pensamientos en el lugar que sea, porque de repente vamos, no sé, en el transporte, vamos caminando, estamos sentados con la naturaleza, vamos a la comunidad o estamos lejos de la comunidad y la extrañamos. Y entonces nos salen esos pensamientos nostálgicos que quisiéramos ya escribir. Entonces, siempre hay que tratar de llevar información y ahora con lo de los celulares, todo eso podemos ir guardando esa información para poder estructurarlo, porque de repente dices, no, después me voy a acordar más tarde y no es cierto. A ver, no te acuerdas de lo mismo o simplemente se te olvidó esa información, ese texto que tú querías plasmar en tu poesía. También escribir el sentimiento como nazca de la forma y estructurar como sea, es la primera idea. A lo mejor con el tiempo la vas a ir puliendo, puliendo hasta poder reflejar el sentimiento que tú quieres. La filosofía es un entendimiento o un entendido como pensamiento profundo que puede escribir lo bello desde la concepción de la comunidad o el pueblo. Entonces, no es tanto de que tuviéramos que comparar nuestros escritos filosóficos con otras poesías filosóficas de otras lenguas o los tratados occidentales de los grandes filósofos, sino más o menos como la idea es como
igual, ¿no? Entonces nunca comparemos esa parte de decir, oye, el mío es más filosófico que el tuyo, sino cada quien tiene una carga filosófica y profunda. Y también el tema de no tratar de no utilizar palabras rimbombantes o demasiado complicados de pronunciar, sobre todo evitar poner palabras rimbombantes, sobre todo palabras ajenas, ¿no? A la comunidad, porque luego no es el pensamiento y por querer hacer que se escuche muy bonito, pues acabamos echando a perder un buen trabajo. Y el caso contrario de la lengua indígena, ubica la palabra como es y si no tiene traducción, colócala sin traducción. Eso hace que tu escrito sea único. Es decir, la palabra, porque hay pensamientos únicos, palabras propias, que de repente queremos decir, hay que traducirlo, cambiarlo, y no importa, pero de repente eso hace rico la poesía. Es decir, palabras que, pues no, si no son, pueden ser traducibles en el español, pues ponerlos tal y como es, porque es lo que estamos dando a conocer es nuestra cultura, nuestra lengua. También, por ejemplo, no existe poesía de primera ni de segunda, como les decía, solo es poesía en otro pensamiento en lengua diferente. Siempre hay que tener ese pensamiento, porque de repente sentimos que una poesía vale más que otra, y no, las poesías es poesía, y cada quien escribe desde su concepción. Y aquella persona ajena a la cultura no está obligada a entender tu mensaje. Es decir, aquella persona que no habla tu lengua, pero sí estás obligado a que quien pertenezca a tu cultura y lengua puede entender la mayor parte de tu poesía, porque de repente hay poetas que escriben y luego la poesía se lo llevan a las comunidades donde según es la variante, la lengua, y no entienden las personas, dicen, no, pues esto qué es, ¿no? Entonces siento que esa parte sí tenemos como que estamos obligados como poetas de decir, ya, voy a meterme más en el tema de la cultura de mi pueblo, de los pueblos que lo hablan, esos elementos que lo entiendan, porque eso es lo que yo busco, que lo que se concibe el pensamiento, la cosmovisión, sea proyectada, ¿no? Entonces, creo que esas son como las reflexiones, no sé si haya ayudado, como clarificar qué podemos hacer. Hay muchísimos retos, la lengua tiene muchísimos retos, pero podemos iniciar desde esta parte muy bella que es la poesía y y poder, pues, plasmarlo y llevarlo con los niños. Yo siempre he oído la idea de que si lo llevamos con los niños, podemos hacer muchas cosas porque los niños cuando se enamoran de algo, le siguen haciendo y es una forma de poder reconstruir identidad y no con las personas que ya son grandes que normalmente pues ya no quieren hablar lengua. Entonces, podemos hacer esto. Yo les agradezco muchísimo. Si tienen dudas o preguntas, con muchísimo gusto, creo que tenemos unos minutos o ya no, Sí. pero quería que tocáramos todos esos temas muy rápido porque no nos da el tiempo, pero hay que, pues ahondar, ¿no? Y podemos, hagan poesía, creo que es muy bonito, es una parte muy bonita de la parte de la lingüística. Muchísimas gracias, Donaldo. Bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta al ponente, tenemos algunos minutos. Y, y si quieren ir preparando sus preguntas, adelante. Aquí en el chat, no se les olvide, por favor, inscribirse, meterse al link para que al final tengan su asistencia. Y bueno, en el chat nos comentan, considero que falta mucho para que las personas y niños en general aprendan a leer porque no hay transmisión de la lectoescritura, más que etiquetar de no querer una lengua. O sea, más que de etiquetar de no querer una lengua. Ok, muchísimas gracias, Tomás, por su comentario. Bueno, Donaldo, yo quería hacer un comentario que, bueno, tu trabajo me parece muy importante en el sentido de que al mismo tiempo también la poesía es una forma también de acercarse a la sonoridad de las lenguas, ¿no? O sea, cómo cada lengua tiene sus particularidades, tienen estas formas rítmicas, ¿no? Incluso estas figuras retóricas, yo creo que de una lengua a otra pues varía y también la poesía nos permite conocer esa diversidad, a lo mejor desde un lado menos, ¿cómo decirlo? Pues sí, menos tedioso, ¿no? De ver en vez de fonemas o cómo es que cambian algunos morfemas, ¿no? Como conocer la estructura de la lengua también desde este lugar me parece muy, muy interesante. Y parte de tu trabajo me recordaba, de hecho, ahorita que estaba tu presentación, le preguntaba a Edgar si recordaba, en particular tuvimos la experiencia con unos compañeros de Oaxaca, ahorita no recuerdo exactamente qué lengua era, pero ellos hablaban como de un nosotros, ¿no? Ahorita que tú mencionabas esto del español, que es muy reciente el mencionar las y los, y justo ellos nos compartían sobre
que a veces en las poesías o en ciertas formas discursivas era imposible hacer la traducción al español porque había unos otros que se manifestaba de manera diferente, en el que a veces se incluían mujeres, ¿no? A veces se incluían a los niños, entonces como que ese nosotros se diversificaba en su idioma, entonces como el acercarse a la diversidad lingüística desde la poesía, yo creo que también es una forma de reflexionar estos procesos de escritura que muchas veces se dan desde el español. Entonces también es una oportunidad como de empezar a impulsar estos ejercicios de el ejercicio de la escritura desde desde el funcionamiento de la lengua propia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu trabajo y también me gustaría preguntarte acerca de que cómo también estos trabajos pueden ayudar a contribuir a repensarse la interculturalidad, ¿no? O sea, como de alguna otra manera la interculturalidad se ha pensado como esta etiqueta que como que le limpia o le lava la cara, ¿no? A ciertos sectores. Entonces, más bien pensar como la interculturalidad, como ese reto o esa deuda pendiente que todavía significa muchas cosas y que este, muchas veces no necesariamente soluciona o aporta los procesos comunitarios para reforzar como la misma estructura comunitaria. Entonces, no sé, me gustaría preguntarte eso. Muchísimas gracias por tu trabajo. Creo que tienes el micrófono Ah, ya, apagado. ya, creo que ya. Ah, perdón. Sí, muchas gracias. Creo que el trabajo que hacen los compañeros que hacen investigaciones y publicaciones muy extensas, pues siempre hay que agradecerlo porque son la base de muchas cuestiones, de muchas luchas, ¿no? Entonces, pues no, nunca hay que limitar ese trabajo. Sin embargo, en la experiencia que he tenido, es que las personas de las comunidades donde queremos fortalecer o los que están dejando de hablar la lengua, pues no leen. La verdad, esas lecturas, o sea, las investigaciones, eso, prácticamente, no lo leen y son extensas. Entonces, tal vez sea eso, no sé, pero, no se empapan con esa parte. Y yo creo que siempre he pensado que el tema donde podemos fortalecer es el tema de la niñez. Entonces, dos aspectos que yo he estado trabajando es el tema de, por ejemplo, de dos géneros, que es la poesía y los cuentos, porque creo que son cosas que son más prácticas que podemos compartir rápidamente con alguien. Por ejemplo, ahorita la poesía compartimos dos poesías y y ya por lo menos hacemos, ¿no? Hacer funcionamiento es como el enamoramiento, vas a enamorando, enamorando, y por ejemplo, pues ellos dicen, ah, oye, está hablando de esto, eso lo vi de mi abuelito, lo vi de mi mamá, y así, ¿no? Y entonces creo que eso permite como fortalecer la identidad y pues que les digan, oye, yo sí quiero seguir aprendiendo la lengua y eso, ¿no? Porque creo que el primer paso de toda esa pérdida es el tema de ir perdiendo la lengua. El primer paso es de que, por ejemplo, no que lo entiendan, pero luego no lo hablan. Entonces ya ese es el primer paso del puente y ya cuando ya dicen, ya no lo hablo, ya brincó el puente y creo que para regresar ya está muy difícil porque pues ya no lo habla. Y entonces es ese tema, en el tema de la interculturalidad, pues es como un concepto nuevo, o sea, por ejemplo, como el tema apenas estamos, algunas comunidades estamos apenas afrontando el tema de que somos pueblos indígenas y ahora el tema de que la interculturalidad y esa cuestión, pues sí, es nuevo para nosotros, pero este, sí permite también, por ejemplo, esa parte desde cómo lo veamos, porque es un concepto muy amplio, pero también cómo lo veamos, ¿no? Que yo lo veo como la convivencia pacífica entre diferentes pueblos, ya sea diferentes comunidades indígenas o no indígenas, ¿no? De cómo debemos de tratar con respeto y cómo enfrentar nuestras similitudes y también nuestras diferencias. Y de repente eso también nos falta, por eso también tenemos muchos problemas todavía en diferentes comunidades, porque no aceptamos, ¿no? Las diferencias de cada uno, incluso lingüísticas. Y creo que en el mensaje que pone el compañero, sí, muchas lenguas no están normalizadas, no tienen una norma para escribirlas como el mío, y eso también es un reto, por ejemplo, porque pues tú escribes desde cómo lo escuchas, cómo lo estudias, los sonidos y eso, y entonces puedes tener márgenes de error. Mientras no existe una norma, pues no puedes decir que lo que tú estás escribiendo es completamente bien, sino es una propuesta al final del día. Y ese es el reto de las comunidades, construir sus normas para poder este, pues tener un consenso de decir, ¿no? De qué sonidos representan y cómo se representan para que pues todas las personas que lo hablen
digan, oye, pues lo escribió bien, escribió mal, a mí me gustaría que un día que digan, oye, lo que escribiste tiene una falta ortográfica en Cateco, ¿no? Y entonces, ay, entonces como que, o este chavo o este niño está escribiendo, con faltas ortográficas en el Cateco. Entonces, así como en el español, que de repente le agregas una palabra, le quitas una coma y diciendo, pues tienes un error ortográfico. Entonces, pero pues ya eso es muy avanzado. Yo creo que el tema es primero construir nuestras normas, consensos para tener uniformemente nuestras lenguas. Pero pues son luchas, ¿no? Luchas locales que tenemos que ir haciendo en cada una de las regiones, en cada uno de los estados. Justo. Muchísimas gracias. Tenemos algunos comentarios en el chat, pero le vamos a dar la palabra primero a nuestro compañero Leonel Barro. Adelante, Leonel. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, muy Sí, bien. Ah, ok. Mira, primero que nada, agradecerte por tu charla. La verdad, estuvo muy padre. A mí, en lo personal, me gusta mucho. Yo soy de aquí de Chihuahua, hablo la lengua Odami. Me gustó mucho en la parte de cómo formar una poesía, porque en agosto yo estuve en el Senado de la República, fui en los voces originarios a dar una de mis poesías, y sí, pues se me complicaba un poquito en formar una poesía, ¿no? Y luego, ahora viendo estos formas como lo has construido o lo construí para los niños, ¿no? Más que nada para que lo vayan como que enamorándose de nuestra cultura. Eh, en otro de los casos, yo actualmente soy reportero, donde hago cobertura en mi lengua, pero también hacemos videos, ¿no? Como muy visual, que ahorita a los jóvenes les gusta mucho. Están en redes sociales para poder escuchar. Entonces, muchos de los videos son totalmente hablados en lengua indígena, que no hablan español, es precisamente como enamorar a esos jóvenes también y a los niños que sigan conservando esta condición y la cultura. Y por lo tanto, pues, primero agradecerte y pues, ahora sí andamos. Espero conocerte algún día y poder como conocer más, ¿no? Cómo formar este tipo de poesía, que podamos enamorar a los jóvenes y a los niños que vienen eh, ahora en esta nueva aprendizaje, ¿no? Y sobre todo que ya están rodeados de la tecnología, que podamos aprovechar muy bien. ok. Muchas gracias, Leonel. Creo que es de la cultura Ojona Odam o algo así, no Odami. pronuncio. Odami, perdón. No pronuncio bien algunas lenguas, pero siempre tenemos que buscar la forma de pronunciar correctamente todas las lenguas porque de repente pues no nos preocupamos en eso, pero creo que el primer paso es pronunciar correctamente el nombre de las lenguas que existen en México y conocerlas, ¿no? Las 68. Este, pues nosotros no nacemos siendo escritores y creo que no tenemos esa formación y ese tema de ser poetas en las comunidades, de repente esa figura no existe y de repente nos toman como locos de diciendo, oye, está escribiendo esto, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer ese trabajo, sobre todo con los niños, como decía. Precisamente creo que una de las preguntas que viene ahí es cómo trabajas la poesía y cuento con los niños en el contexto escolares, comunitarios o en otros espacios. Prácticamente yo casi no lo hago en el tema de que voy a las escuelas ni nada. Siempre es como si me invitan, voy. Si no, pues no me meto mucho en esa parte por otras situaciones, pero pero trato como de compartirlo, ¿no? Con otros espacios, con los niños. A lo mejor no me importa, tuvieras que compartir con uno o dos niños, es suficiente, no necesitas hacer grupos grandes, porque de repente eso es lo que queremos hacer, grupos grandes, no. Puedes hacerlo con dos. El trabajo siempre es así, picar piedra. Entonces, creo que si tú lo muestras tal y como lo estás mostrando desde los elementos, creo que ayudas a reenamorar a los niños, entonces ayudas muchísimo a construir la identidad que se está perdiendo. Y creo que eso nos va a ayudar muchísimo para las siguientes generaciones. Yo creo que esa es la parte. Ser poeta es iniciar desde escribiendo una poesía. No necesitas escribir muchos libros de poesía. Incluso, por ejemplo, yo tengo muchas poesías y no están publicadas ni nada porque no es tanto de publicar, sino del tema es de tenerlos y compartirlos. Si tienes la oportunidad de publicarlos, públicalos. Pero si no, compártelos. Y también el tema es de que cuando ya tengas un trabajo
estructurado y digas, mi poesía está completa, entonces compártelos, ¿no? Yo creo que cuando uno está construyendo, de repente queremos compartir una primera estrofa y no, creo que hay que construir, como construir algo, y entonces ya, llévalo. Y el tema del cuento, que no es un tema que no toqué ahorita, pero sí, el tema del cuento sí, sí, sí son temas, dos aspectos que sí siento que valdría mucho la pena para poder construir nuevos fortalecimientos y nuevas propuestas de, de la lengua. Muchísimas gracias, Donaldo. Bueno, en el chat agradecen por tu presentación. Dice que tocas temas que aún no están resueltas y efectivamente les cuelga, pero algo que me gustaría anotar respecto a este tema y lo que, como uniendo lo que tú nos compartes, es que muchas veces se siguen pensando en los megaproyectos, ¿no? En estas cosas como programas nacionales que de alguna u otra manera sabemos que no necesariamente funcionan a la larga, que muchas veces meten en procesos a lenguas que tienen una realidad totalmente diferentes, ¿no? En números de hablantes, geografías, territorios, complejidades, ¿no? Movilidad. Entonces, esto que tú dices como de regresar al nicho, ¿no? Este golpe de pequeño o corto, no sé cómo decirlo, este contacto más directo, ¿no? Y de alguna otra manera que también o la poesía, incluso si lo vemos en lenguas ¿cómo decirlo? Que no tienen, no se enfrentan a estos retos como lo son las lenguas indígenas, los poetas también no se dan en masas, ¿no? O sea, también es un movimiento que pertenece a un nicho. Entonces, muchísimas gracias. El compañero William dice, la poesía engancha, la poesía engancha lengua y emoción y eso enriquece sea la lengua que sea. Me gustó mucho cómo lo abordas. Muchísimas gracias. Y Silvia Santiago pregunta que si puedes compartirnos cómo trabaja la poesía y cuento con las niñeces en contextos escolares, comunitarios o en otros espacios. Muchísimas gracias. También dicen que, que me gusta mucho, que les gusta mucho tu posicionamiento. Adelante. Yo creo que con esto, si queremos ir cerrando. Hay otra pregunta en el chat de Silvia Santiago. Sí, es un agradecimiento por su posicionamiento. Ya me No, la respondió de la arriba. pregunta. Muchas gracias. Creo que lo abordó muy bien. Muchas gracias. Ok, ok. No sé si, Donaldo, quisieras agregar algo. Ok, no, pues muchas gracias a todos los que hacen ese esfuerzo de conectarse, los que arman el tema de la logística, sobre todo pues a usted, al licenciado Adrián, por el tema de que pues construir, ¿no? Esta comunidad virtual para poder compartir y pues escriban. Yo los invito a escriban, este, tal vez no nos convertamos en los grandes poetas que a lo mejor pensamos, pero el tema es construir esos pensamientos y que podamos socializarlo adentro y afuera para poder fortalecer la lengua, sobre todo, porque creo que eso es otra propuesta que se puede construir desde la niñez, desde los procesos comunitarios y sobre todo desde los procesos de las escuelas, ¿no? Entonces, pues hacia adelante, hay mucho trabajo que hacer y pues esa es la propuesta. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se pudieron conectar. Como dice el compañero Donaldo, recordemos que este es un espacio en el que nos retroalimentemos, compartamos las experiencias, pues tendrá más sentido generar estos espacios de discusión, ¿no? En el que se retroalimenten de las experiencias y que pensemos este modelo, también este espacio como alentarnos, ¿no? Como darnos ánimos, porque de repente pareciera que la lucha del desplazamiento se tiene ganada, pero no, yo creo que todavía hay muchos ejercicios que merecen la pena replicarse, retomarse y cuestionarse. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se pudieron conectar. También agradecemos al ponente del día de hoy por su valiosa participación. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a la misma hora con el mismo link.